Hola, ¿cómo estás? Bien, felicidades. Oye, ¿es sin ninguna duda. Además, yo lo portugués, las risas, que va, el estallido de carcajada va a ser tan grande que va a imposibilitarse. A la tercera frase en portugués ya todo el mundo se cae. Me da vergüenza a mí. Me da vergüenza porque yo juro castellano, español es fácil. Yo voy a solo querer una pasta de agua. Yo ayer estaba. Sí, y yo te prefiero un cambio, si tengo una silla yo, porque a mi espalda me gusta, mi espalda prefiere la silla, por razones concretas, por razones que requerirían una alergia. Mi espalda pide silla. Ya que estamos en confianza, Boa noite, companheiros e companheiras. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa livraria da Expressão Popular para esse debate de hoje, que nós estamos conjugando um debate com o lançamento de um livro. Então, a proposta do nosso debate de hoje é um tema bastante atual. Eu sou Miguel Yoshida, aqui da editora Expressão Popular. E aí a proposta do nosso debate hoje é debater sobre o Milei e o Bolsonaro, as semelhanças e as diferenças. Então, a gente conseguir compreender essa realidade da extrema-direita que se espalha no nosso continente com suas particularidades, né? São todos de extrema-direita, prejudicam os nossos países de maneiras distintas, mas cada um tem a sua especificidade. E para a gente fazer esse debate na noite de hoje, nós vamos contar com a companheira Florência Begu, que é da Alba Movimentos e da Federação Rural da Argentina, com a companheira Thaís Pavés, que é pesquisadora, especialista em extrema-direita e doutora em ciência política pela USP, e com o nosso companheiro Cláudio Katz, que é economista, professor da UBA e militante do coletivo de economistas de esquerda. E a gente está aproveitando o ensejo desse debate também para lançar o livro mais recente do Cláudio, que nós publicamos pela Expressão Popular, que é o América Latina na Encruzilhada Global, no qual ele trata, entre vários outros temas, justamente esse das movimentações da extrema-direita no nosso continente. Queria só chamar a atenção para que esse livro ele foi publicado esse ano também na Argentina, pela editora parceira nossa, que é a editora Batalha de Ideias, e está aqui o companheiro Nátio da Batalha de Ideias, dizer que essa publicação e essa troca entre as editoras Expressão Popular e Batalha de Ideias, e também contando com a solidariedade do Cláudio, é uma tentativa de construção do internacionalismo na Batalha das Ideias. Então fazemos intercâmbios para conseguir fortalecer a luta, não só no nosso país, mas também no nosso continente. Então agradecer ao Cláudio e ao Nacho e à Batalha de Ideias por essa solidariedade para a gente publicar aqui. Então, sem mais delongas,
Eu queria passar a palavra para a Flor, para ela iniciar, então 20 minutos, Flor, e aí eu te aviso, tá bom? Obrigado. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, eu não falo português, ainda estou aprendiendo, tomando aulas de portugués para poder hablar mejor. Como comentaba Miguel, bueno, nosotros, yo soy de la Federación Rural, una organización de Argentina, un movimiento popular, y también parte de ALBA Movimientos, que es nuestra articulación continental. Y la idea hoy es poder compartir algunos elementos para poder caracterizar cómo llegamos hasta acá. Y en el caso de Argentina, hace 6 meses, un poquito más, está gobernando Javier Milei, de La Libertad Avanza, y la idea es que podamos también con la compañera Thais y Claudio, para mí es un honor poder compartir este espacio de debate con ellos y con él y con ella. Así que voy a tratar de hablar despacio para que se comprenda, porque vamos a dialogar en español, así que cualquier cosa me pueden frenar y preguntar qué es lo que estoy diciendo, porque a veces hablo muy rápido. Así que bueno, estamos en un momento de mucha angustia, ¿no? Cada vez en Argentina, cada vez que prendemos las noticias, todos los días hay una noticia cada vez más demoledora y más devastadora que tiene que ver con las consecuencias de cómo el neoliberalismo ha profundizado, ¿no? el individualismo en todos nosotros, en todas nosotras, y un poco el resultado de esos efectos del neoliberalismo llevaron adelante que hoy gran parte de la sociedad, en el caso de Argentina, más del 50% de la población, haya votado por una opción de ultraderecha. Javier Milei hoy estaba revisando algunas noticias del año pasado, previas a su triunfo en las elecciones, y estaba mirando algunas noticias que tenían que ver con los diferentes debates que trató de instalar a través de lo público, ¿no? Y él arranca diciendo en una de las primeras entrevistas televisivas que tuvo, que quería el tráfico de órganos, que no había que desmantelar el Estado, que no iba a dar de baja los planes sociales. Bueno, toda una serie de mentiras que se fueron desmitificando una vez que logró el triunfo y llegó a ser el presidente. Un poco para entender cómo llegamos hasta este lugar, creo que es importante hacer una contextualización de lo que nosotros venimos discutiendo a través del tricontinental y de nuestras militancias, la avanzada de este neofascismo, ¿no? Y ayer discutía con un compañero, bueno, ¿por qué neofascismo y por qué no fascismo? O sea, ¿no? Como anular esa existencia en una trampa que tiene el lenguaje constantemente, hacernos creer que esa realidad no es existente. Entonces, ahí empezamos a debatir, ¿no? Bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? A partir de esto, ¿no? De la profundización del neoliberalismo, de cómo estas políticas que se profundizan con la crisis económica del año 2007-2008, entonces ya empezamos a ver como síntomas, ¿no? de lo difícil que era para el campo popular enfrentar estas crisis y la desunión que teníamos también dentro de estos sectores que tratábamos de contrarrestar esa crisis y esas políticas, ¿no? De estados y de gobiernos neoliberales. Y en algunos artículos y en algunos ejes de discusión y de debate que venimos discutiendo en nuestras militancias, en nuestros espacios de formación, una de las tesis tiene que ver con esta crisis económica y ambiental, ¿no?
esta crisis del capitalismo y de cómo avanzó y arrasó con nuestros recursos naturales, lo que nosotros desde nuestras militancias llamamos la protección de nuestros bienes comunes, cómo se ha destruido y se han apropiado de esos recursos a costa del detrimento de la vida, ¿no? Y otro de los elementos también para poder pensar cómo llegamos hasta acá tiene que ver con la recuperación del control que tienen los Estados Unidos sobre estos recursos naturales, ¿no? Porque estas grandes corporaciones están mediadas y orquestadas por los Estados Unidos, ¿no? No estamos hablando de un sistema de dominación que tiene a otro país como bandera, sino un sistema imperial que tiene a la cabeza de este plan que avanza contra los sectores populares a los Estados Unidos. Otro de los problemas también centrales que discutimos es este concepto de la uberización del empleo, ¿no? Cada vez la mano de obra cada vez más barata, y también fruto de este individualismo de cómo opera el capitalismo sobre nosotros. Esta uberización tiene que ver con cómo las juventudes buscan trabajar y buscamos trabajar en espacios en donde no tenemos que tener jefes, en donde creemos que ser tu propio jefe, y este mensaje de emprendedurismo va penetrando cada vez más en las clases populares y también en la mayoría, digamos, en los grandes sectores de la sociedad. Y este problema de la valorización también es una consecuencia de este capitalismo. Y por otro lado, algo que venimos discutiendo mucho, que tiene que ver con esta potencialidad que tiene el imperialismo, ¿no? El imperialismo estadounidense sobre todos los países del continente, sobre todo de América Latina y del Caribe, que tiene que ver con la instalación y con una política militarizada, ¿no? Estamos viendo cómo a medida que pasa el tiempo, por lo menos durante los últimos 10 años, la instalación y la injerencia de las bases militares en territorios de nuestro continente y de nuestra región están siendo como cada vez más socavados por esta militarización. Entonces, los Estados Unidos, al perder un caudal en lo económico, empieza a tomar terreno, ¿no?, en esta militarización. Y Argentina no está afuera, digamos, de ese mapa, inclusive para nuestros movimientos populares y para nuestros espacios de discusión, ¿no? Es como un laboratorio, se podría decir, un laboratorio de cómo esta ultraderecha hoy tiene la posibilidad de estar en el gobierno y de llevar adelante un plan de desestabilización que está bien anquilosado, o sea, bien arraigado a algunos elementos que son los que siempre ponemos en discusión, que tienen que ver con cómo devastar, ¿no?, el sistema político. Milei salía en los medios de comunicación diciendo esto, ¿no?, que había que traficar órganos, cosas totalmente que parecían una locura, y sin embargo 3 meses después llega a ser presidente de la nación, ¿no? Y ahí creo que no alcanza una charla, digamos, podemos estar horas debatiendo de cómo llegamos hasta acá, pero devastar este sistema político tiene que ver con estos elementos que caracterizamos del avance de los fascismos y del neofascismo sobre la región. Y en el caso de las políticas, ¿no?, que intenta implementar el gobierno de Javier Milei, una de esas políticas principales es desestabilizar la economía, liberar los mercados. Una de las primeras medidas que toma Milei es, por ejemplo, la libertad, ¿no?, de importación. Nosotros y nosotras, en mi caso, yo soy militante de una organización que trabaja con productores y productoras de la agricultura familiar. Cuando se liberaron las importaciones, puso en riesgo toda nuestra producción nacional. A principios del 2024, creo, no me acuerdo bien si fue en enero o en febrero, porque apenas asumió, fue una de las primeras políticas que implementó,
estábamos recibiendo en el mercado central de Buenos Aires, que es uno de los mercados concentradores más grandes de alimentos que tiene nuestro país, naranjas de Egipto. Mientras que Argentina tiene 4 provincias productoras de cítricos de producción nacional para autoabastecer a su propio pueblo de alimentos, y estábamos empezando a recibir containers de naranjas de Egipto que obviamente por esta liberación de mercado no permitía generar una competencia para los pequeños productores, en el caso nuestro, cooperativas, que trabajamos en la distribución de alimentos y en la comercialización, compitiendo con un precio que era totalmente irrisorio, porque la vendían más barato de lo que nosotros vendíamos la naranja en Argentina. Entonces, esa política pone y puso en riesgo toda nuestra producción nacional, y ni hablar del costo, ¿no?, de esta desestabilización y de la apertura de los mercados, cómo impacta en la producción de alimentos, ¿no? Porque se dolarizan los insumos, cada vez es más difícil poder comprar semillas para poder producir, es más difícil volver a cultivar, volver a avanzar en un sistema productivo, y ni hablar si queremos instalar y luchar por un modelo de producción distinto como el agroecológico, ¿no?, donde necesitamos otro tipo de infraestructura que en este contexto de retroceso económico es prácticamente inviable. Bueno, como primer medida, ¿no?, la desestabilización económica, abrir los mercados, ser prácticamente ser prácticamente una marioneta de las grandes corporaciones. Y por otro lado, debilitar los sindicatos, que también tiene que ver con este elemento de la uberización del trabajo, ¿no? Porque cada vez hay más trabajadores y trabajadoras, la clase obrera trabajadora está tan preocupada por salvarse a sí misma, y con el debilitamiento de la acción y del trabajo sindical, de organizarnos a partir de la defensa de los derechos de los trabajadores, cada vez estamos más ensimismados en lo que nos pasa a nosotros mismos, y con este debilitamiento no tenemos un espacio de encuentro colectivo a donde poder discutir sobre los derechos laborales. Y esa también es una política de este gobierno de Javier Milei, y también es una característica de estos fascismos, ¿no? De debilitar cualquier instancia colectiva de trabajo, los movimientos sociales, los sindicatos, prácticamente están luchando para que dejen de existir. Por otro lado, el gobierno de Javier Milei lleva adelante en esta práctica de desmantelar toda política de Estado, prácticamente eliminar el Estado, ¿no? Y al mismo tiempo tiene un posicionamiento como una figura bien autoritaria, ¿no? No genera ningún consenso con la sociedad, ni inclusive con los sectores que lo votaron, ¿no? Me voy a apurar. Y por otro lado, creo que, y otro de los elementos también bien importantes y que tienen que ver con lo que nosotros dentro de nuestros movimientos y de nuestras militancias llamamos la batalla de ideas, claramente este gobierno de ultraderecha impregna un discurso antifeminista, anticomunista, ¿no? Escuchamos en todos los grandes medios de comunicación como el presidente, no sé, dice que Lula es comunista, ¿no? O que Petro es comunista, y sabemos que no son comunistas. Entonces, y ahí otra vez entra toda esta cuestión discursiva, ¿no? Y estas trampas que tiene el lenguaje para poder construir esa narrativa en contra de las clases trabajadoras y en contra de las clases populares. Toda la agenda antiderecho, lo primero que hizo Milei apenas asume al gobierno es eliminar el Ministerio de Mujeres, ¿no? Inclusive compañeras que trabajaban en el ministerio recibiendo amenazas, porque ese discurso, ya empieza a impregnar en lo público, ¿no? No es que estamos hablando de un presidente que se planta adelante de una cámara de televisión y empieza a decir: el feminismo no existe, vamos a eliminar el ministerio, envalentona todo ese discurso de violencia que después empieza a operar en los sectores que se sienten identificados.
con este discurso. Y después, creo que esta crisis realmente son muy pocos meses, ¿no?, de gobierno y ya estamos frente a una crisis económica muy compleja y pareciera no importarle, ¿no? Está como dispuesto a todo. Está dispuesto a que esto colapse y creo que es una de las características que tienen estos gobiernos de ultraderecha que no son lineales, ¿no? Ayer charlábamos con un compañero de acá de Brasil del pesimismo que a veces tenemos las militancias cada vez que analizamos y que tratamos de entender qué es lo que está pasando, y también hacer un poco de autocrítica, ¿no? Haber llegado hasta acá tiene que ver con también un proceso de desunión de todo el campo popular, de no poder tener una agenda común de lucha y objetivos claros frente a esa situación, y también con la imposibilidad que tenemos frente a lo institucional. Los movimientos sociales y quizás las organizaciones populares un poco más chicas, porque tenemos que disputar ese terreno, y eso nos ha llevado, por ejemplo, acá en Brasil pasó, para poder sacar a Bolsonaro, la izquierda se tuvo que aliar a enemigos históricos, ¿no?, de la izquierda. Lo mismo nos pasó en Argentina. Para poder sacar a Macri en el año 2015, cuando asume Mauricio Macri, todo el campo popular tuvo que reconfigurar su estrategia de lucha, pero no tuvimos algunas orientaciones bien claras. El objetivo era sacar a Macri, lo logramos. Llega el gobierno de Alberto Fernández, un gobierno que en lo institucional tenía algunas representaciones del campo más popular y de algunas orientaciones más de izquierda, pero bueno, el mismo Alberto anunciaba cosas que después no hizo, y había que negociar, ¿no? Había que negociar con los sectores concentrados del poder y con las derechas, ¿no? Con una derecha más tradicional y no tan radicalizada como esta ultraderecha que es la que lleva hoy a Javier Milei a estar encabezando, ¿no?, todo este proceso de ofensiva, que es a nivel global, que es a nivel continental, con Bukele en El Salvador, con Maurino en Panamá, con Javier Milei en Argentina y bueno, con el bolsonarismo creciente también aquí en Brasil, con Vox en España, digamos, no es, hay una articulación internacional que se ve que tiene más claridad, ¿no?, que la derecha tradicional. Esta articulación internacional tiene un plan sistemático. Hay un ejército de trolls, hay una tribuna tuitera en Twitter que está ahí, ¿no?, latente todo el tiempo para atacar a quienes pensamos distinto y diferente, y creo que esa es una de las características que la derecha tradicional no tiene. Entonces llegamos hasta acá también llegamos hasta acá por esos problemas, ¿no? Bueno, la idea era compartir estos elementos más generales, y ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Thais. Muchas gracias. Obrigado, Flor. Só antes de passar a palavra para a Thais, dizer que essa atividade aqui ela é uma iniciativa da Alba Movimentos, do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, da Editora Expressão Popular e do CASB, que é o Centro de Análise da Sociedade Brasileira, que é composto pelas fundações dos partidos da Fundação Maurício Gabois, do PCdoB, a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco do PSOL, e a Fundação Persão Abramo do PT e a Fundação Rosa Luxemburgo. Então essa atividade também tem esse intuito da gente conseguir entender melhor a nossa realidade em âmbito continental. Então eu passo agora a palavra para a Thais. Boa noite a todas e todos. Queria dizer que é um prazer estar aqui junto com o Cláudio e a Florência, compartilhando essa mesa, para pensar a necessária reparação entre os órgãos de assistência da extrema-direita na América Latina, no caso da Argentina, eu ia falar do Chile, mas do Brasil, Chile, não sei. Na verdade, eu trouxe algumas reflexões que a gente foi formulando a partir de pesquisas que, junto com a cientista política Camila Rocha e a socióloga Esther Solano, a gente tem desenvolvido sobre o bolsonarismo, com eleitores de Milei,
com mulheres e jovens na América Latina. Eu vou pontuar algumas comparações entre o que a gente tem visto no caso argentino e brasileiro para fechar um pouquinho mais sobre o caso brasileiro. Tá? Bom, primeiro, eu não vou me alongar nisso, porque a gente talvez vai fazer isso, mas evidentemente essa secção da extrema-direita tem um pano de fundo, que é um pano de fundo estrutural, né, que é a crise do capitalismo, crise estrutural, né, que vai nos deixando às voltas com amplas parcelas da sociedade que começam a ser inassimiláveis pela sociedade contemporânea. Ou seja, que não vão mais encontrar trabalho nem formas de inserção, pior que isso, que são cada vez mais levadas para um lugar, para o polo da ilegalidade nas nossas sociedades. Né? Tendo esse pano de fundo, é interessante pensar, o Bolsonaro se elege em 2018, né, já no laço da crise, né, que chega, a crise global que chega na América Latina em 2012, de um pós-boom, né, no momento de piora da vida social, sobretudo entre, digamos, uma parcela da sociedade mais popular, né, diante de um processo que foi acompanhando, né, essa deterioração da vida popular, que a chegada nos territórios de outras organizações que foram, de alguma forma, fazendo mediações e levando para os territórios um determinado apoio, né, como foi o caso das igrejas evangélicas, né, no território, e também da própria polícia, né, agindo, né, em grupos de WhatsApp, etc., lidando com o problema, por exemplo, da violência. Né? Então, a gente tem, né, já em 2018, um fenômeno capilarizado que vai desde baixo organizando uma certa ideologia, né? Um certo movimento. No caso do Milei, ele vem, né, depois da pandemia, estava conversando com o Jorge, e nas pesquisas, sobretudo com os jovens, a gente viu que a pandemia teve um efeito, em geral, né, na América Latina, deletério do ponto de vista da vida social e da experiência social desses jovens, que nesse momento encontram nas redes sociais, eu vou falar um pouco disso depois, uma espécie de amparo e de fuga, um momento muito desorientador, né, de desamparo que foi da pandemia. O que chama atenção, no caso argentino, né, depois a gente pode debater sobre isso, é que justamente, comparado à eleição do Bolsonaro, o Milei teve notadamente apoio dos jovens. Né? E muitos deles se voltaram, né, para as ideias libertarianas que o Milei trouxe, elegendo o primeiro presidente libertariano, salvo engano, do mundo. Então, no primeiro momento, eu acho que isso se distancia, né, pensando um pouco esse apoio dos jovens, se distancia em relação à figura específica do Bolsonaro. Mas se a gente pensar, e eu vou falar um pouquinho disso, espero rapidamente, mas que o bolsonarismo é um movimento para além do Bolsonaro, né, ele tem espaços para outras lideranças, como a gente está vendo agora no caso da eleição de São Paulo. Né? Então, no caso, por exemplo, específico do Pablo Nassau, que é um nativo digital, que vem das redes sociais, está vencendo em intenção de voto dos jovens, né? Olhando desse ângulo, você vê uma certa proximidade maior um pouco à figura do Milei. De um outro bolsonarismo, um bolsonarismo 2.0. Então, em ambos casos, tanto no Milei quanto no Bolsonaro, havia uma intenção notada de ruptura, né, em relação a uma situação crônica, em que o eleitor já não via muita diferença na alternância que estava se dando até aquele momento, né, no caso brasileiro, entre PT e PSDB. Né. E o que chama atenção, né, naquele momento, em 2018, a gente percebeu que, de certa forma, né, esse negativo que vinha de uma sociedade que estava fraturada, né, dá forma a uma espécie de divisão de dois polos. Né?
entre, isso em 2018, né, entre uma classe, pensando as classes populares, né, uma classe média baixa que se vê a si mesma como empreendedora, né, versus, né, beneficiários de programas sociais, sejam auxílio Bolsa Família, assim por diante, de uma oposição, um distanciamento em relação a essa população que é identificada como pessoas que votavam no grupo, né? Então, acomodados, etc. No caso argentino, chama atenção que existe um pouco essa divisão também, né? Ou seja, existe um nós e existe um eles. A extrema-direita, evidentemente, sempre joga nessa divisão, né? Estabelecendo parcelas, né, da sociedade, aqueles objetos que se devem amar e odiar, ter impulso e admiração, isso nas redes sociais é muito forte. Mas, e aí esse outro, né, esse eles, né, também era composto por beneficiários de programas sociais do Estado, junto, né, um bolão só, com o pessoal da casta, da elite, né, corrupta, os políticos corruptos, versus também uma população que se entende a si mesma como lutadora, enfim, tem uma outra concepção de direitos, que é direito para por merecimento, não, né, universal e assim por diante, né? Daí o rechaço, inclusive, surpreendente que tem em relação à ideia de direitos universais, isso é tudo aquela herança do peronismo, né? E cidadãos de bem. Os cidadãos de bem, né? Então, o primeiro ponto que eu queria, segundo, na verdade, eu queria chamar a atenção é, a colega também destacou aqui, né, esse empreendedorismo, né, como um valor material e moral que perpassa, né, um pouco, que vai configurando a força da atração do discurso dessas lideranças da extrema-direita, né, e que, para a população, num contexto de crise em situações realmente de abismo, né, social, permite a elas estabelecer uma espécie de narrativa sobre si mesmo numa sociedade em franca dissolução, né. No caso argentino, isso foi muito mais notório, né, ao ponto, né, que foi, nesse sentido, um elenco mais radical em mobilizar essa necessidade, esse espírito empreendedor fosse liberado, inclusive em relação ao Estado, né? Coisa que o Bolsonaro não fazia de uma forma tão direta, né? Claro, tinha o Paulo Guedes, tem o liberalismo, várias formas de justificando o avanço, né, do neoliberalismo, mas não tão diretamente, confrontadamente com o país do direito, né? Já o Marçal é diferente. Né? Então, e tanto que nessa lógica o apelo ao sacrifício à população faz sentido, né? Quando ele diz, a gente precisa do sacrifício primeiro, para depois a gente ver os resultados, faz sentido nessa lógica empreendedora em que você, né, tem que se sacrificar, né, para você conseguir, né, auto-investir em você mesmo, né, trabalhando, estudando, enfim, recorrendo a uma série de ferramentas, muitas delas na internet e com influências, né, de espiritualidade, conselhos psíquicos, etc. Então, essa ideia de sacrifício não cai no nada, ela tem uma adesão, tem um chão concreto onde ela cola. Tá? O que acontecia é que o Bolsonaro, no bolsonarismo com Bolsonaro, isso era feito através, principalmente das igrejas com a teologia da prosperidade. Né? É aí onde essa mudança vem com a coisa do Marçal, porque justamente essa ideologia do empreendedorismo está também nas redes sociais. E provavelmente é isso que ajuda, talvez, pode dar algum sinal de compreensão do apoio dos jovens ao Marçal. Né? Portanto, há uma clara oposição entre essas lideranças que eles colocam no discurso entre prosperidade, né? Livre mercado, fortemente no caso do Milei, mas em ambos os casos empreendedorismo, versus pobreza, que é associada ao socialismo, ao comunismo, ao coletivismo e assim por diante. Né?
extrema-direita ela joga muito bem, né, no campo do imaginário. Ambos oferecem uma ideia de nação, né? No caso brasileiro, né, essa ideia de uma nova nação cristã, né, evidentemente composta a partir das ideias, né? Com valores cristãos, né, que tem com um pilar da sociedade, né? E no caso do Milley, ser uma espécie de meca do Ocidente, como falou dessa forma, das ideias do libertarianismo e das ideias da liberdade. São ambos sonhos de potência de uma nação, de retomar a potência de uma nação, né? E no caso do bolsonarismo, né? Essa ativação do sentimento de nação está fortemente colada na religiosidade, numa identidade cristã, né? Mas que também é empreendedora. Então, por exemplo, no caso da Amazônia, eu quis fazer umas entrevistas em Roraima, me chamou muito a atenção, né, que o discurso das religiões evangélicas, do movimento dos LPs, tinham a ideia de que a nação, o Brasil poderia se tornar potente na medida de todos os recursos minerais fossem explorados, e era necessário transformar e dar oportunidades à população indígena de se tornar também empreendedora. Portanto, eles possam explorar os próprios territórios. Então, é muito interessante, porque é uma ideia de... Quando a gente fala de empreendedorismo, parece que é uma espécie de individualismo ultra-radical. É e não é. É uma ideia de prosperidade muito ligada ao indivíduo, no máximo à sua família, mas não está deslocado de uma ideia de nação. Só que essa nação, construída de baixo, tem empreendedores de baixo para cima. Ainda que a nação seja Deus, eu ainda não consegui gravar aquele tema do Bolsonaro, Deus acima de tudo, nação do Brasil, certo? Você sabe. E aí, enfim, para ir fechando, né, acho que a questão, tem uma questão interessante, né, que a colega falou também, da guerra cultural, né, no caso do Bolsonaro, acho que ele já se elege com uma pauta conservadora, né, disputando a guerra cultural, uma espécie de, o bolsonarismo é muito descentralizado e capilarizado, acho que isso é uma diferença com o caso argentino. Não sei se a gente não conhece ainda, ou isso não avançou, mas aqui existe uma capilarização muito grande, um regime de poder, um autoritarismo descentralizado, né? Porque tem inclusive apoios espalhados, né, da polícia militar, etc. Coisa que eu não sei como isso se dá na Argentina, né? Mas tem, né, na Argentina essa disputa começa, acho que no primeiro momento talvez a pauta econômica foi mais forte no momento da eleição do Milei, no segundo momento talvez tenha muito mais força essa pauta da guerra cultural. O que a gente tem visto na Argentina, que me chama muito a nossa atenção, é que a extrema-direita está disputando essa pauta num país em que o movimento feminista é muito forte, conseguiu criar um senso comum, né, com termos que vêm do feminismo, inclusive nas províncias, né, que as pessoas vão, participam de passeatas como menos e tal. Então, a extrema-direita tenta entrar nessa disputa, trazendo para si algumas ideias de categorias e valorizando, por exemplo, dizendo que tudo bem, né, a primeira onda de conquistas feministas, mas está bom, né? Sem questionar, no fundo, como se fosse possível defender a mulher sem o feminismo, né? E, obviamente, sem questionar o patriarcado, e assim por diante, né? Que eu acho que a vice-presidenta Villarroel, né? Que é impressionante, as jovens têm uma admiração para uma figura que é entendida como alguém empoderado e tal, quando a gente sabe que... E por fim, eu acho que o que talvez traria como mais uma diferença é que justamente pensando a partir desse momento que o Bolsonaro está, né, que a gente poderia dizer que passou por algumas derrotas entre aspas, né, porque continua ali, né? Com dois candidatos que teve chances sérias de ganhar a candidatura, né, às eleições. Agora aqui em São Paulo. Mas passou, né, uma derrota eleitoral em 2022, o Bolsonaro se tornou inelegível, teve, né, o 8 de janeiro, né, com consequências desastrosas, portanto, esse tipo de diante. E a gente fez uma pesquisa tentando entender como era que essa história de bolsonarismo sem Bolsonaro, né, uma perspectiva que ele não fosse
não fosse possível se candidatar em 2026. Né? E o que a gente viu é que, evidentemente, as pessoas continuam vendo no Bolsonaro um líder do campo, né? Uma força carismática, mas também ele é compreendido como se ele fosse uma espécie de força de ativação de um movimento que vai para além do próprio Bolsonaro. Ou seja, um projeto, um movimento que tem como horizonte a arrumação do país, né? Em que é necessário, né, mudar, criar um novo Brasil a partir dos valores bolsonaristas, defesa da família, etc. E, sobretudo, através da luta contra a corrupção. Mas, portanto, eles reconheciam que outras lideranças poderiam levar em frente essa mudança, que nos deu, então, a conclusão de que, muito provavelmente, o campo estava aberto para novas lideranças surgirem, né, que poderiam, eventualmente, dar continuidade a esse projeto. E aí, só para fechar, queria falar um pouco do Marçal, porque eu acho que pensar o bolsonarismo hoje envolve tanto pensar a figura do Bolsonaro, como essas figuras que começam a apontar, que vêm desse campo, né, e que mostram novidades, não só readequações das disputas internas do poder, do próprio campo, a gente fazendo tudo, né, mas que não só isso, mas para além disso, talvez fenômenos, digamos assim, de imitação ou novos, né? Então, o Marçal, ele é, como eu disse, ele é um nativo digital, né? Ele vem desse campo dos influencers, que a gente chama de coach da prosperidade, né? Que justamente trabalha nessa coisa da motivação para a auto-optimização do eu, né? Um termo que inclusive eu peguei de Pablo Semana, quando ele fez o estudo dos jovens que votam no Milênio na Argentina, Felipe Bom. E recorrem, né, oferecem um espiritualismo, usam o léxico da igreja, da religião, sem estar ligado na igreja. Necessariamente, o que é muito surpreendente, uma coisa nova. Eu não sei como isso pode se desdobrar, né? Mas, no fundo, você tem a possibilidade de acessar aquilo que a igreja, esse refúgio e aquilo que a igreja te oferece sem ir para a igreja. Eu entrevistei um pastor de Roraima e estava desesperado. Ele falou, gente, o pessoal não está vindo mais para a igreja. Né? Porque ele pode ficar em casa, né, sem pagar o dízimo e ouvindo, por meio das redes sociais, os influencers que são coaches, pastores que também se viram, alguns deles virando influencers. Então, isso certamente deve ter um impacto. E aí, para terminar mesmo, esse fenômeno dos influencers é uma coisa que a gente tem que, acho que, prestar algo que vale muito a pena pensar. A gente vai publicar uma pesquisa semana que vem sobre isso, com jovens sobre isso na América Latina, e o que nos parece, vendo esse fenômeno Marçal, né, primeiro que ele tem, obviamente, um apelo muito maior do que outros políticos, pelo fato de ele vir diretamente das redes sociais, e, portanto, ele ocupa muito bem esse lugar antissistêmico, né? Que há uma promessa, né, uma espécie de tecnotopia, não tem negação do Estado, não tem negação das igrejas, inclusive do partido, etc. E o fenômeno desses influencers irem diretamente para a esfera da política, sem passar, como estava o Jorge, pelo processo tradicional de formação de quadros partidários e políticos. Que é, enfim, o caminho que tradicionalmente se faz para entrar na esfera da política. Né? Não só o Marçal aqui, mas na Europa, na eleição dos deputados, teve um par de influências que foram eleitos, né, na Espanha, no Chipre, são influências com apoio dos jovens nessa lógica de que são democracia direta, que vão punir os políticos, que vão construir prisão, com todo esse script, né, que a gente conhece, que vem através do Marçal. A própria Liliane Monde, né, na Argentina, que é uma influência, foi importante na campanha de comunicação do Milei, né? E aí, enfim, isso fica um pouco para os próximos capítulos, né? Ou seja, qual é o impacto na política, né? Desse universo, né, que vem das redes sociais e que tem ajudado a emergência de novas lideranças, não só Marçal no ativo digital, mas o próprio Nicolas Ferreira é uma liderança jovem que usa, né, sistematicamente as redes sociais e está aí no meio desses outros influencers também.
Então, sem mais delongas, vou passar para o Cláudio para ele fazer os comentários. Bueno, muy bien, muchas gracias. Voy a hablar, por supuesto, que en español, en castellano, despacito, para no pasar vergüenza con el portuñol, como dijiste hace un rato. Bueno, me parece muy interesante este debate de comparación de Bolsonaro con Milei. Son muy parecidos en muchos planos. Finalmente, Milei y Bolsonaro forman parte de esta oleada ultraderechista mundial y tienen esas características comunes: disfrazarse de rebeldes, adoptar una pose contestataria, adoptar un discurso ya no solo neoliberal, donde el trabajador es culpado por sus insuficiencias y se le dice al trabajador: vos sos poco desarrollado porque no competís, vos estás desempleado porque no te esforzás, vos no sos emprendedor, vos no te jugás más. La ultraderecha tiene un discurso adicional. Ahora no solo acusa al trabajador, sino que lo acusa a él mirando al que está abajo. Y le dice ahora: el culpable no sos solo vos, el culpable es el que está abajo tuyo, nunca el que está arriba, nunca el que te explota, nunca el que acumula riquezas, nunca el que aprovecha la desigualdad. El culpable es, en Europa, el inmigrante, en Estados Unidos el mexicano, en América Latina el desposeído, en Argentina el piquetero. Y crea la ultraderecha esta oposición de pueblo contra pueblo, sectores trabajadores con sectores más oprimidos y más desposeídos. El objetivo de Milei, el objetivo de Bolsonaro, es aplastar el movimiento popular. Es la meta de la derecha, estrangular la democracia dentro del régimen político actual. Comparten todos los estandartes de la ultraderecha mundial, el punitivismo, el antifeminismo, el anticomunismo delirante, donde cualquiera es socialista, y aprovechan este mundo de las redes que han sabido usufructuar para crear un mundo de mentiras, falsedades, en las cuales se basa la campaña de la ultraderecha. Bolsonaro y Milei buscan terminar con el ciclo progresista latinoamericano. Ese es su propósito regional. Hay una actitud vengativa contra todos los logros de derechos del ciclo progresista, y hay una afinidad muy directa de Milei con Bolsonaro. Milei viene a Brasil. Cuando asumió Milei en Argentina, invitó especialmente a Bolsonaro. Los dos se parecen en haber llegado inesperadamente al gobierno. No eran los candidatos de establishment. Aquí era Alquim, en Argentina era Rodríguez Larreta. Los dos se parecen en haber llegado después de un desengaño con una experiencia progresista anterior, la frustración de Dilma aquí, el desengaño con Alberto Fernández en Argentina. Los dos comparten conductas exóticas, los dos hacen espectáculos grotescos, los dos actúan con exabruptos, con personalidades fuera de lo común, y los dos comparten una afinidad
represiva muy manifiesta. En este punto, la que más se parece a Bolsonaro es Villarroel, la vicepresidenta en Argentina, donde ahí es el calco de Bolsonaro. La exaltación del militarismo, la defensa de las dictaduras, de la misma forma que Bolsonaro elogiaba a los torturadores de Lima, Villarroel en Argentina exalta a los genocidas de la dictadura militar. Los dos están conectados lateralmente con bandas terroristas. El intento de asesinato de Cristina en Argentina fue concretado por un hombre influido por el mundo de las redes de Milei. En el caso de Bolsonaro también hay vínculos en el intento, en el asesinato de la diputada, de la dirigente Milei. Y las semejanzas son muchas. Ahora, también se podrían establecer algunas diferencias. Yo creo que hay diferencias también del momento en el cual cada uno llega a la presidencia y cómo llega a la presidencia. La pandemia afectó a Bolsonaro, pero la pandemia favoreció a Milei. Y él construyó su figura política en la pandemia mientras ese fenómeno deterioraba la gestión de Bolsonaro. Milei tuvo un discurso ya más específico contra la casta y no solo en general contra la corrupción. El discurso de la corrupción ya estaba en Argentina más desgastado por el uso que hizo el macrismo de la corrupción. Milei no tuvo los efectos de participar en un golpe de Estado como si lo tuvo Bolsonaro. Es decir, hay diferencias en el momento en el cual llega cada uno. Quizás, esto sería una hipótesis, Milei llega en un momento donde la ultraderecha está aplicando en la práctica su discurso incendiario. Milei ya es la ultraderecha en acción, de alguna manera como Netanyahu es la ultraderecha en acción. Quizás el discurso, no lo sé, de este nuevo personaje, Marsal, que muchos identifican más con Milei que el propio Bolsonaro, quizás tenga que ver con que ingresamos en un momento ya no del primer Trump, ya no de Meloni, ya no de Bolsonaro, sino un momento ya de acción más próxima a las formas neofascistas, ultraderechistas, contundentes de la derecha en el mundo y en América Latina. Ahora, yo diría que hay dos diferencias fuertes de Milei con Bolsonaro. La primera es que Milei no tiene la base social, cultural, política extendida que tiene Bolsonaro. Milei no tiene a los pentecostales, a la iglesia evangélica, a las fuerzas armadas, al agronegocio, a las bandas paramilitares. Milei está tratando de construir esa base social que ya tenía Bolsonaro desde la presidencia de la República. Hay una diferencia fuerte. Lo que ya tenía Bolsonaro, Milei lo quiere hacer como presidente. Y ahí aparece la segunda diferencia. Para Milei es más complejo que para Bolsonaro construir esa base social, porque Argentina afronta una crisis económica muy superior a Brasil, radicalmente distinta a Brasil. En Argentina hay un declive de la economía, hay una recesión, hay un nivel de pobreza, hay un nivel de inflación, una crisis cambiaria, una exclusión social, donde la crisis del capitalismo tiene una dimensión mucho mayor que la que afronta Brasil, y por esa razón a Milei le resulta más difícil construir la base
que ya tiene Bolsonaro en la Argentina. En 10 meses de gobierno, Milei ha hecho un ajuste tras otro ajuste. En 10 meses de gobierno, Milei ha generado una destrucción de conquistas sociales, populares, casi inédita, muy superior a lo que hizo Bolsonaro aquí. En parte porque el ajuste que hizo Bolsonaro ya estaba precedido por un ajuste previo. Ya Temer había hecho varias de las reformas que exigían los grupos dominantes antes de llegar Bolsonaro al gobierno. En cambio, Alberto Fernández y Macri no hicieron esos ajustes que está aplicando a pleno Macri desde la presidencia. Por lo tanto, Milei tiene un escenario más complejo porque está lidiando con una crisis económica cuyo devenir por ahora sigue siendo un interrogante, y ahí está la diferencia de escenario entre Argentina y Brasil. Milei y Bolsonaro llevan adelante una política extractivista extrema, Milei destruyendo el subsuelo, Bolsonaro destruyendo el Amazonas. Los dos tienen políticas neoliberales manifiestas, pero ahí también habría diferencias de matices. Milei es un anarcocapitalista. Milei defiende una ideología que pretende destruir el Estado desde dentro del Estado. Un ultraliberalismo extremo. Él responde a la escuela económica austríaca, ultraliberalismo a pleno. Bueno, Bolsonaro era un neoliberal más convencional en ese plano. Milei es un hombre de Estados Unidos a pleno. Milei es prácticamente un hombre de Trump. Podría figurar en el grupo de los asesores, de los hombres del equipo directo de Trump. En 10 meses de gobierno, Milei viajó más a Estados Unidos que dentro de la propia Argentina. Bolsonaro no hizo tantos viajes a Estados Unidos y, sobre todo, Bolsonaro no construyó su figura política en el exterior de la mano de Trump. Milei prácticamente hace política interna desde el exterior. Viaja a Davos, viaja por Europa, acaba de pronunciar un discurso ridículo, uno de los tantos discursos ridículos de Milei en el exterior. Dijo que las Naciones Unidas son una organización socialista. Ya, salvo él, todos son socialistas, ¿no? Ya no le queda, con el paso del tiempo ya no le quedan gente no comunista fuera de su núcleo íntimo, porque Milei hace campaña para Trump en el mundo. Es el hombre de Trump y por eso depende del triunfo de Trump en noviembre en Estados Unidos. Si Trump no gana las elecciones en noviembre en Estados Unidos, Milei va a tener graves problemas. Porque Milei es más un hombre de la embajada, no de la embajada, de Estados Unidos, de Trump, que de la propia clase dominante argentina. Depende por eso mucho de esa construcción internacional que él está haciendo. Bolsonaro no. Bolsonaro es pro-norteamericano, está conectado a Trump, pero es un hombre más vinculado a todos los grupos de poder de la clase dominante brasileña. Milei no. Milei es un hombre esencialmente de los acreedores y de los bancos. El gobierno de Milei se sostiene en las empresas extractivistas y en los bancos. La única prioridad económica de Milei es pagar la deuda externa. Todo lo demás es secundario. Superávit fiscal para pagar la deuda.
Bolsonaro tuvo una política económica más equilibrada hacia distintos sectores. Bolsonaro tenía una estrecha relación con el agronegocio. Milei tiene una tensión con el agronegocio. ¿Por qué? Porque Milei primero paga la deuda externa y después todo lo demás. Bolsonaro no se llevaba bien con los industriales, pero Milei está enfrentado a los industriales, porque está produciendo una recesión, una depresión económica descomunal para pagar la deuda externa. Por lo tanto, dentro de una corriente derechista única, común, hay muchas diferencias que obedecen al contexto argentino diferenciado de la coyuntura brasileña. Pero el punto central, yo podría decir que todo lo que dije hasta ahora es interesante, es importante, habla de detalles, pero hay un punto que es la clave. La clave. Milei tiene un propósito, uno, después todo lo demás. El propósito central de Milei es destruir los sindicatos, debilitar las organizaciones sociales y pulverizar las organizaciones democráticas. Milei viene a cumplir un objetivo que la clase dominante argentina anhela desde hace 40, 50, 60, 70 años. Destruir uno de los movimientos sociales más importantes de América Latina. Y aquí hay diferencias. Argentina tiene todavía la organización sindical más poderosa de América Latina, por el nivel de afiliados a los sindicatos y por la capacidad de huelgas. Este año hubo 2 huelgas generales en Argentina con un alto nivel de tratamiento. Y ese nivel de cumplimiento de la huelga no es común ni en Brasil ni en muchos países de América Latina. Argentina tiene el movimiento piquetero, que es un movimiento muy revulsivo, porque es un tipo de movimiento que al cortar las calles, al cortar las rutas, introdujo una forma de combate muy fuerte. Milei quiere destruirlos. Por eso la clave de Milei está en la represión. Milei ha reintroducido una forma de represión consistente en intimidar las manifestaciones, generar un clima de temor a concurrir a las manifestaciones. Y sobre todo Milei tiene que hacer algo que es propio de Argentina, lograr que los genocidas de la dictadura salgan de la prisión, que los militares que están presos 40 años después del golpe salgan de la prisión. Y para eso tiene que derrotar un movimiento democrático de varias generaciones, que cuando salen a la calle abuelos, padres, madres, hijos, nietos. Tiene que derrotar eso. Por lo tanto, el futuro de Milei depende ante todo de una cosa: si derrota el movimiento popular o el movimiento popular lo derrota a él. De eso depende. Depende por completo de eso. Y eso es lo que está en juego en Argentina. ¿Estaba en juego en Brasil? Sí, pero a menor escala. Cuando llegó Bolsonaro, ya el movimiento social brasileño estaba en reflujo, ya estaba más debilitado. En Argentina no. En Argentina venía de una coyuntura de debilitamiento, pero estructuralmente continuaba siendo un movimiento popular muy fuerte. ¿Y qué hay que hacer después? ¿En qué punto estamos? Bueno, estamos en un punto indefinido. Los primeros meses de Milei hubo una gran resistencia popular con 2 grandes acontecimientos: huelgas generales, manifestaciones masivas y una marcha que juntó entre 800.000 y 1 millón de personas del movimiento de estudiantes y docentes universitarios. Después de esa gran resistencia comenzó un reflujo y vinieron varios meses de declive.
resultantes de la represión y el desempleo. Milei ha extendido la represión y está generalizando el desempleo. El desempleo provoca temor a la pérdida del empleo y, junto a una nueva expansión de la pobreza, debilitó la resistencia popular. Y ahora estamos en un momento clave porque hay una batalla en torno a dos aspectos. La lucha de los jubilados, que es una lucha emblemática en la Argentina, y la lucha del sector aeronáutico, que es el sector capaz de parar los aeropuertos. Y ahí está el juego, ¿quién va a ganar? Si va a ganar Milei reprimiendo a los jubilados, si va a perder Milei en su intención de privatizar aerolíneas argentinas. Bueno, veremos. Pero lo que ocurre en Argentina con Milei y en este plano se inscribe en un escenario latinoamericano central, decisivo, porque Milei es clave para el intento de Estados Unidos de recuperar dominio en el mundo, asegurando la dominación de Estados Unidos en América Latina. Y Milei es clave. Es clave porque hay una estrategia, Trump, Bolsonaro, Milei, de favorecer la recomposición de la batalla de Estados Unidos contra China, empezando por desplazar a China de América Latina. Y esta es una estrategia central que se juega en los próximos meses o en los próximos años en muchos lugares, pero yo diría esencialmente en un país, en Venezuela. Venezuela se ha convertido en el país que define quién va a ganar esta batalla. Si va a ganar el imperialismo estadounidense y sus aliados derechistas, o va a ganar el universo progresista y los movimientos populares. Estados Unidos está empeñado en recuperar su dominio del petróleo de Venezuela. Es decisivo. Para dominar el petróleo, Estados Unidos destruyó por completo dos países. Los destruyó, aniquiló. Ya no existe más Irak y ya no existe más Libia. Fueron desmantelados. Bueno, Estados Unidos quiere realizar el mismo proceso con Venezuela y para eso cuenta con el eje de Milei, el sostén de Milei, que rompe relaciones con Venezuela y está en una actitud agresiva hacia Venezuela. Estados Unidos quiere evitar que se forme un eje regional de gobiernos radicales y progresistas contra la derecha. Un eje de Bolivia, Venezuela, Colombia, Brasil, México, de contrapeso al eje derechista. Y eso está en juego. Y termino con esto. La gran pregunta no es qué es la derecha, sino si nosotros sabremos construir una alternativa contra la derecha. Esa es la gran pregunta. Y yo creo que el punto de partida es recordar que no es inexorable que gane la derecha. Acaban de perder hace un mes en Francia. Parecía que Le Pen ganaba las elecciones, la izquierda se organizó, se fortaleció, presentó un candidato y derrotó a Le Pen. Hubo un golpe de la derecha en Bolivia, fracasó. Hubo una candidatura de derecha en México, fracasó. Hubo un golpe de Bolsonaro en Brasil, fracasó. La derecha puede ser derrotada si es enfrentada con una política contundente, con una política que no tenga titubeos, que no tenga vacilaciones. Y la construcción de una alternativa contra la derecha hoy no es nacional, no es Argentina, Brasil, Chile, es internacional. ¿Por qué? Porque la derecha actúa a nivel internacional. Milei ha convertido a Buenos Aires en un centro de toda la derecha regional y mundial.
todos los meses se reúnen Abascal, Kass, Bolsonaro, todos en una internacional de la derecha con una agenda de apoyar a Netanyahu en la masacre contra los palestinos, apoyar en Ucrania gobiernos progresistas en América Latina. Y la pregunta es si nosotros en América Latina sabremos construir un eje regional coordinado con nuestra propia agenda. La agenda de ellos es contra Palestina, la agenda nuestra es contra Palestina. La agenda de ellos es la guerra, la agenda nuestra es la paz. La agenda de ellos es la desigualdad social. Milei dice, se enorgullece de... él dice que la justicia social es una aberración. La agenda nuestra es que la desigualdad social es una aberración. Y nosotros queremos un impuesto a las grandes fortunas. La agenda de ellos es el nacionalismo reaccionario. La agenda nuestra es la hermandad entre los pueblos. Bueno, hubo ya un congreso antifascista en Venezuela. Hay iniciativas de organización regional de movimientos sociales y partidos de izquierda progresistas para generar alternativas. Y recordemos lo que ocurrió con el Foro Social Mundial en el momento de la globalización. Cuando la globalización parecía lo único, aparecieron los movimientos sociales que hicieron los foros sociales contra la globalización, generando una resistencia. Esa resistencia es posible, esa resistencia la tenemos que construir. Y termino con esto. La vamos a construir si estamos orgullosos de lo que queremos hacer. Porque la ultraderecha gana credibilidad porque es auténtica en sus mensajes. Ellos dicen, nosotros defendemos el capitalismo, que es el mejor sistema. Y lo dicen así, no lo ocultan, no tienen disfraces. Y nosotros tenemos que decir, nosotros luchamos contra el capitalismo porque es el peor de los sistemas. Y tenemos que decir, además, que ellos mienten porque los libertarios somos nosotros. La libertad es incompatible con la ultraderecha. Que se llamen libertarios es una aberración, porque ellos ¿qué quieren? Ellos quieren la libertad de los capitalistas para explotar a los trabajadores. Ellos quieren la libertad de los ricos para amasar fortunas contra los pobres. Y nosotros queremos la verdadera libertad. La libertad de una sociedad de igualdad, de democracia, de justicia. Esa libertad es el socialismo. Y mientras ellos hablen del capitalismo, nosotros tenemos que hablar del socialismo y explicar por qué el socialismo es el verdadero futuro de la humanidad. Si decimos esto, los jóvenes nos van a escuchar porque van a ver en nosotros una palabra auténtica, no una palabra disfrazada, no una palabra que se amolda al momento de la época. Y al vernos decir la verdad, ellos van a entender que nuestra verdad es la verdad de las mayorías populares. Así que lo que tenemos que encarar es el problema. Gracias. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Flor. Obrigado, Thaís. Bom, gente, a gente já está avançado na hora, mas acho que a gente pode abrir o espaço para 2 intervenções no máximo, bem rápidas, e aí depois a gente encerra, e a gente também tem que fechar aqui o espaço. Mas acho que dá tempo a gente fazer um rápido diálogo, o assunto vai longe, né? Nos interessa muito. E, bom, vamos lá. Obrigado. Oi, boa noite, eu sou o Pedro Fassoni. Falou-se muito pouco da esquerda, né? E os conceitos de direita e esquerda são conceitos relacionais, né? Um se define também em função do outro. E a gente também tem que pensar também na responsabilidade, né? Até que ponto realmente que os governos de esquerda na América Latina, na Argentina, no Brasil, por exemplo, trouxeram também uma grande decepção, por conta do rebaixamento do programa,
da aliança com o capital, né, da Carta ao Povo Brasileiro, né, da aliança com o agronegócio. Falou-se, por exemplo, do conservadorismo, da teologia da prosperidade, dos neopentecostais. Eles eram aliados do Lula no primeiro governo. Né? O ex-prefeito do Rio de Janeiro, o candidato a prefeito do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, foi ministro da Dilma, né? Então os evangélicos estavam ali também. Se a gente parte da constatação, né, de que a gente está diante de uma crise estrutural do capital, até que ponto essa esquerda que se propõe a ser uma gestora do capitalismo, né, a gente vê o Haddad hoje, por exemplo, uma postura que para mim é vergonhosa, né, com o arcabouço fiscal, fazendo os métodos de superávit primário, cortando gastos em saúde, educação, enfim, para conquistar a respeitabilidade do capital estrangeiro e tudo, né? Então, né, se a gente está diante de uma crise estrutural, eu acho que a esquerda precisa apresentar um projeto emancipatório. Concordo completamente, né, com o que o Carlos falou sobre o socialismo, né, mas a gente não tem, de fato, né, uma esquerda verdadeiramente socialista aqui no Brasil. Né? Quer dizer, pelo menos a esquerda hegemônica não é socialista, a não ser o que está escrito ali no Estatuto, né, no Manifesto de Fundação do Partido dos Trabalhadores, mas aí é outra coisa. Mas o partido no governo tem a aliança com o Geraldo Alckmin, agora vice-presidente da República, contra setores do próprio Partido dos Trabalhadores. Né? Então, como que a gente pode enxergar, né, talvez a Thaís que falou mais do país, né, do Brasil aí, mas que realmente existe a possibilidade de mudar, né, dar uma... Até acreditava que no começo desse terceiro governo Lula poderia dar uma guinada mais à esquerda, enfim, até mesmo na política externa, que se apresentava mais avançado nos dois primeiros mandatos, a gente vê hoje um claro recuo, né? É mais ou menos isso. Estou falando bem rápido porque esse horário de fechamento aqui. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer intervenção? Então, passo a palavra, pode ser na mesma ordem para a gente encerrar. Flor, Thaís e Cláudio, querem fazer comentários finais? Sí, ahí yo coincido mucho con lo que plantea Claudio, porque sabemos que creo que es el gran desafío, ¿no? Las organizaciones sociales, los movimientos populares, los partidos de izquierda, todo el tiempo nos hacemos esta pregunta, y inclusive hacia adentro del campo popular hay muchas organizaciones que no son socialistas, ¿no? Y hay que convivir con esa discusión y hay que seguir dándola, ¿no? Hay como, al menos siento eso en todos estos años, digamos, de militancia, hay como cierta tibieza, ¿no?, en plantarse en este lugar de decir, somos socialistas. O sea, defendemos este proceso revolucionario, defendemos, creo que ahora con lo que pasó con las elecciones presidenciales de Venezuela, hubo ahí hay como más claridad, bueno, ¿no?, de qué lugar nos vamos a posicionar para hablar de estas elecciones, o nos quedamos en silencio, en las sombras, negando que hay un triunfo, que Nicolás Maduro representa un proyecto político socialista, o nos vamos a quedar del otro lado ocultándolo o ni siquiera diciéndolo, ¿no? Para mí ahí dentro de lo popular convive todo, ¿no? Lo bueno, lo lindo, lo malo, lo feo, pero creo que tenemos que llegar a los consensos mínimos para tener claro que hoy en el caso de Argentina es sacar a Milei. Es como, puntualmente yo creía que 3 meses no iba a aguantar y ya vamos más de 3 meses, ¿no? Y compartiendo con otros compañeros y otras compañeras, siento que también estando acá en Brasil, ¿no? Me parece que es un momento muy importante también para dialogar con nuestros compañeros y nuestras compañeras brasileras, porque ya transitaron el bolsonarismo, porque están viviendo este proceso también de que es una fuerza social. Yo creo que esa, como decía Thaís y Claudio, esa es una diferencia muy grande entre Milei y Bolsonaro, ¿no? Milei no tiene una base social que
no convoca una movilización y hay bloques y bloques de personas movilizadas apoyando a La Libertad Avanza. Hay una estructura de gobernabilidad que todavía se la sigue dando esta derecha más tradicional, ¿no? Creo que no hay que olvidarse que Milei también llega a la presidencia con una estructura de gobierno que le garantiza la derecha tradicional, el partido de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Esa derecha más tradicional que antes de que Milei ganara, todo el tiempo se pronunciaba diciendo que jamás apoyarían a La Libertad Avanza, ¿no? Vimos un debate presidencial donde se peleaban entre ellos. Y cuando vieron que Milei estaba por ganar, o sea, ya cuando ganó, bueno, nos sumamos a tu fórmula presidencial. Entonces, ahí hay varios matices. Creo que es el gran desafío y dejar de titubear. O sea, ahora vamos a movilizar en Argentina todo el movimiento estudiantil. Se viene una nueva movilización multitudinaria. Hay un frente de reacción. Lo que nos falta un poco más de unidad en el campo popular. Se aprobó en el DNU, por ejemplo, la aprobación de la ley bases. Eran muy pocas las organizaciones que estábamos en el Congreso tratando de evitar que ese proyecto de ley bases se aprobara. Muy pocas organizaciones, un debilitamiento aparte de nuestra base orgánica muy fuerte por culpa del desempleo, por el miedo a perder el plan social, por el miedo a la represión. Nuestros propios compañeros y compañeras nos dicen, nosotros no vamos a la movilización porque tengo miedo de que me repriman. Entonces, ¿cómo convivimos con eso? O sea, ¿qué le decimos a nuestros compañeros, a nuestras compañeras? Después de haber vivido, ¿no?, un proceso de estos últimos 4 años en donde el campo, o sea, nos movilizábamos porque sí había movimiento piquetero, algunas organizaciones de la economía popular, movilizamos durante los 4 años de gobierno de Alberto también, pero con un reflujo muy grande. Entonces ahí hay un desafío muy grande. Y creo que hay que empezar a hablar así, sin tapujos. O sea, somos organizaciones de izquierda, creemos que el socialismo es la única salida para que esta humanidad sea un poco mejor, y hay pruebas reales de que eso funciona. Y esa prueba concreta es el proceso revolucionario que está viviendo Venezuela. Esa es la prueba bien contundente. Lo que está, cómo resisten también y cómo sigue todavía en pie Cuba, por ejemplo, nuestros hermanos y nuestras hermanas cubanas. Hay procesos todavía que son un faro para nuestra organización y para nuestra lucha. Hay que dejar de titubear, hay que ponerse las pilas y dejar de estar ahí como, bueno, no sé, porque hay que negociar con esos sectores, ¿no? No es tan sencillo, sé que no es fácil porque lo construimos en el día a día, pero hay que dejar de ser tan tibios y reaccionar un poco más y tener bien clara, ¿no? Esto que decía Claudio, la contundencia, tener bien claro un programa político, qué es lo que nosotros proponemos, salir, militarlo y salir a las calles. Mas acho que a pergunta, absolutamente, acho que é a pergunta que a gente tem que fazer a partir de agora. A gente está em pé, está uma pé da situação, a partir desses debates, mas sem dúvida é a grande pergunta. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a esquerda tem um papel nesse cenário todo. A gente tem uma onda progressista de governos que se elegem já para tentar um pouco conter os efeitos deletérios, né, da crise econômica nos 80, 90, neoliberalismo na América Latina, e pelo menos o que a gente viu no Brasil foi um governo de contenção, digamos assim, da barbárie produzida aqui, mas justamente políticas de gestão de contenção dessa barbárie que portanto tem um cercado, um limite dado por uma série de problemas sociais, etc., mas que não enfrentam diretamente o capital e que, de fato, no caso do lulismo, teve uma conexão que o Alberto chamou de conservadorismo popular. Né? Então, tem essa dimensão importante, né? Houve um processo de financiarização das políticas sociais, que o Alberto estamos destacando nas políticas turísticas.
E, portanto, o que a gente tem é que quando vem o Bolsonaro, já com o Temer, depois com o Bolsonaro, você tem um processo de aceleração de alguns desses processos, né? Então, claramente, o caso do setor do agronegócio, né, que durante o governo Lula teve uma série de conciliações, né, e que depois houve uma pressão muito forte do governo Dilma, né, até chegar, né, ao governo Temer, quando ele libera uma série de medidas para poder avançar nesse setor. Né. Essa crise, acho que o pano de fundo da crise do capital é justamente esse processo, vai gerando essa pressão, né, para liberar e tirar da frente esses obstáculos que impedem o processo de acumulação. Essa aceleração do governo estrangeiro é um pouco isso, né, mas de fato a esquerda, pelo menos aqui no Brasil, né, teve essa característica, né, de servir mais como uma contenção que um enfrentamento. Eu acho que se a gente pensa, né, que os dois grandes espectros, né, que nos assombram agora, no século XXI, que são a crise climática, que a gente, na verdade, não tem uma alternativa para os dois espectros que nos assombram. A crise climática e a automação que vem do processo, né, dessa nova onda de revolução tecnológica que vai fechando postos de trabalho e nos deixando numa situação em que essas parcelas da população não vão ser mais incorporadas. Portanto, a gente, se por exemplo, no governo à esquerda, né, faz uma promessa, desenvolvimento, etc., como é que você sustenta isso nesse chão estrutural em que essa possibilidade ela se vê cada vez mais difícil de ser cumprida? Isso vai gerando desconfiança e gerando ceticismo. Então, acho que você falou o caminho, mas certamente a gente precisa dar uma resposta num projeto, né, que dê conta desses novos espectros, né? E que é interessante, o Paulo Marçal, um dos discursos, falou da automação com o perigo. Ele diz: olha, no futuro não vai ter mais emprego. Então, ele tem essa. A colega que falou, a extrema-direita fala, né? Pra lá. Mas é isso. Yo creo que es así. Yo creo que la ultraderecha avanza por la decepción que generan muchos gobiernos progresistas. Así, no es que ellos de por sí avanzan, es el desengaño, la frustración, la decepción con gobiernos progresistas, y por eso la ultraderecha es vista como rebelde. Es algo exótico, raro. ¿Desde cuándo un conservador, reaccionario, derechista puede ser rebelde, contestatario? Es una contradicción, es un oxímoron, es un absurdo. Pero ¿por qué ese absurdo aparece? Porque los que son conformistas son los progresistas. Como el progresismo es conformista y no hace nada, y vacila, es tibio, mantiene el status quo, aparece un rebelde, y ese rebelde es ultraderechista. Entonces, si queremos evitar a ese rebelde, no podemos ser conformistas. Primer ejemplo, Milei existe por culpa de Alberto Fernández. Sin Alberto Fernández, Milei no hubiera existido. Los 4 años de Alberto Fernández fueron una frustración a la mañana, al mediodía, a la hora de la merienda, cuando uno se va a dormir y cuando uno se despierta. Todo el tiempo sin parar. Y los que... la Argentina tiene una deuda. Alberto Fernández pagaba la deuda, aumentaba el desempleo. De toda la historia del peronismo, el peronismo en Argentina tiene historias de presidentes peronistas radicales, peronistas neoliberales, peronistas revulsivos, peronistas conservadores, pero nunca se vio un peronista que no haga nada. Y no fue la nada. Alberto fue la nada. Entonces, ya se esperaba un gobierno que haga algo, y Milei apareció como un hombre que, aunque sea un disparatado, iba a hacer algo. La figura de alguien que va a hacer.
que no tiene miedo, que habla, que dice. En cierta medida, lo que pasó en Argentina, no exactamente, pero algo de eso hubo también en Perú. Castillo también generó una gran decepción y permitió que cuando se produjo el golpe ya había generado un desengaño en el pueblo peruano muy, muy grande. Y por el mismo camino va Boric en Chile, por el mismo camino. Si Boric en Chile sigue permitiendo la impunidad de los militares que hacen lo que quieren y del puñado de millonarios que maneja la economía que hacen lo que quieren, en la próxima elección va a ganar la derecha. Y después se dirá, ¿por qué ganó la derecha? Y bueno, obvio por qué ganó la derecha. Hay tres procesos progresistas en marcha. Brasil, México, Colombia. Bueno, se puede evitar la derecha en Brasil, en México y en Colombia. Pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo ahora, no después. Después va a ser muy tarde. Y la gran diferencia con la década pasada es que los ciclos políticos son cortos. Ya no hay más 10 años de tiempo, 15 años de tiempo. Ya no hay largos periodos porque la ultraderecha actúa con velocidad. Y esa velocidad de la ultraderecha solo puede ser contenida con velocidad en la izquierda. Y con una actitud firme cuando están en juego problemas claves. Yo coincido con mi compañera que Venezuela es un ejemplo. Hay muchas cosas a criticar, muchísimas. Podría estar horas hablando de lo que no me gusta de Venezuela. Pero cuando un gobierno enfrenta a la derecha y enfrenta al imperialismo estadounidense, bueno, hay que sostenerlo, punto. No se puede estar vacilando, no se puede estar diciendo, y bueno, quizás, no, hay que decir, no me gusta esto, pero están en el campo, están en nuestro campo. Y si ellos caen, tendremos un Milei en Venezuela. Entonces, así de sencillo. Pero ¿qué dice el progresismo hoy en América Latina? No, de Venezuela yo no hablo, porque queda mal. Porque si hablo de Venezuela, bueno, los medios de comunicación me van a criticar. Y el gran problema del progresismo es el pánico que hay con los medios de comunicación. Le tienen miedo a O Globo, a Clarín, a La Nación, pánico. Entonces, si una política le tiene miedo a los medios de comunicación, ¿quién va a ganar? La ultraderecha. ¿Pero por qué la ultraderecha? Porque la ultraderecha va a los medios de comunicación con desfachatez. La ultraderecha no va a los medios de comunicación a decir lo que quiere el medio de comunicación. Va a decir las barbaridades que ellos se les ocurra. Van y dicen disparates. ¿Y qué ve el joven? El joven ve a un hombre que está diciendo lo que piensa. No un hombre, alguien que se está acomodando, alguien que está haciendo un cálculo. A ver, lo que yo voy a decir ahora delante de ustedes, ¿me conviene o no me conviene? Lo que yo digo, ¿les cae bien o no les cae bien? Si les cae bien, bien, si no les cae bien, mal. Yo digo lo que pienso, es así. Y como yo digo lo que pienso, conversamos y discutimos lo que yo pienso. Esa es la única forma de ganarle a la derecha. No hay otra forma. Si tomamos esa actitud, le vamos a ganar. Le vamos a ganar porque lo único que falta es que la ultraderecha tenga razón. Son reaccionarios, son ultraconservadores, quieren lo peor para los pueblos, engañan. Si nosotros decimos esto con contundencia, le vamos a ganar. Bueno, y la apuesta de esta librería, de esta fundación, de esta excelente recepción que vemos aquí en este lugar, es esa, es la apuesta que le vamos a ganar a la derecha, no que vamos a analizar, a discutir y a caracterizar a la derecha. Después del análisis vamos a luchar y les vamos a ganar. Y eso yo estoy seguro.
Queria agradecer então a Flor, a Thaís, ao Cláudio e a presença de todos por esse debate. Dizer que tudo isso que o Cláudio falou está no livro dele, então vocês podem também adquirir o livro. E obrigado, gente, e sejam bem-vindos para voltar, para a gente manter vivo esse debate para conseguir avançar na construção de uma alternativa popular. Obrigado, boa noite.